Hola, buenas noches. Mi nombre es Sergio Duzán. Hoy le vengo a explicar la tarea número 3, Introducción a la lógica digital y sistemas de embebidos. ¿Qué es una, ¿Qué es una FPGA y en qué consiste la lógica paralela? Es un complejo circuito integrado digital programado compuesto por bloques lógicos configurables SLB y puertos de entradas, salidas IOB, cuya interconexión y funcionalidad puede ser programada mediante un lenguaje de descripción especializado. Su principal característica y ventaja es que puede reprogramarse para un trabajo específico o cambiar sus requisitos. O después de haberse fabricado, esto también implica que en muchos casos se pueden hacer cambios físicos sin hacer modificaciones costosas en la placa que lo soporta. ¿Qué es el sistema binario? El sistema binario es un sistema de numeración en el que los números se representan utilizando las cifras como a menudo lo hacen de 0 y 1, es decir, solo dos dígitos, 0, 1 o 1, 0. Esto en informática y en electrónica tiene muchas importancias, ya que las computadoras trabajan internamente con dos niveles. Hay o no hay de tensión, hay o no hay corriente, pulsado o sin pulsador, etcétera. Esto provoca que su sistema de numeración natural sea el binario, por ejemplo, 1 para encendido y 0 para apagado. También se utiliza en electrónica y en electricidad, encendido o apagado, 1 o 0, activado o desactivado. En el lenguaje binario es muy utilizado en el mundo de la tecnología. 1567 es igual al número decimal y 10.110 es número binario. ¿Qué es el sistema hexadecimal? El sistema hexadecimal es, por tanto, un sistema de numeración posicional que tiene como base el 16. Esto quiere decir que el sistema hexadecimal utiliza 16 dígitos diferentes. En otras palabras, hay 16 dígitos frente a los dos sistemas binarios 1 y 0, o los 10 del sistema decimal de 0 a 9. ¿Para qué sirve el hexadecimal? El sistema hexadecimal se utiliza en tecnología informática y facilita la legibilidad de grandes números o largas secuencias de bits. De este modo, el sistema hexadecimal tiene la ventaja de ocupar una menor cantidad de símbolos para almacenar datos y valores numéricos muy grandes, ya que permiten ocupar menos memoria, y en términos de bitters el sistema hexadecimal también es particularmente útil, ya que, ya que cada dígito hexadecimal se puede representar con exactamente cuatro dígitos binarios. Por ejemplo, el último dígito del sistema hexadecimal 16 es igual al número binario 2. Compuertas lógicas. Las compuertas lógicas son circuitos electrónicos con formación internamente por transistores que se encuentran con arreglos especiales con los que otorga señales de voltaje como resultados o una salida de forma booleana. Estas están obtenidos por operaciones lógicas binarias, suma o multiplicación. También niegan, afirman, incluye o excluyen según sus propiedades lógicas. Estas compuertas se pueden aplicar en otras áreas en la ciencia como mecánica, hidráulica o neumática. Existen diferentes tipos de compuertas. En algunos, en algunas de estas son más complejas, con la posibilidad de ser simuladas por compuertas más sencillas. Todas estas tienen tablas de verdad que explican los comportamientos de los resultados que otorgan dependiendo del valor booleano que tenga en cada una de sus entradas, como lo muestra aquí en la imagen.
trabajando de dos estados, uno o cero, los cuales pueden asignarse a la lógica positiva o la lógica negativa. La lógica se explica a continuación. Vamos a explicarla a continuación. La lógica positiva es aquella que con una señal de alto se acciona, representándole un binario y con una señal baja, o desactivo representa un cero binario. La lógica negativa proporciona los resultados inversamente una señal en lo alto. Se representa con un cero binario y una señal en bajo se representa con un uno binario. A continuación vamos a analizar las diferentes operaciones lógicas una por una. Comenzamos por las más simples. Primero tenemos la compuerta AND. ¿Qué es la compuerta A? ¿Qué es? Esta, com- esta compuerta es representada por una multiplicación en álgebra de Boolean. Indica que es necesario que en todas sus entradas se tengan un estado binario 1 para que la salida otorgue un binario, como lo vemos aquí, una multiplicación en la imagen. Compuerta OR. ¿Qué es la compuerta OR? En álgebra de Boolean, esta es una suma. Esta compuerta permite que con cualquier de sus entradas que esté en estado binario 1, su salida para un estado 1 también. No es necesario que todas sus entradas estén accionadas para conseguir un estado 1 a la salida, pero tampoco causa alguna inconveniente. Como lo vemos aquí, tenemos los estados de 1 y los resultados son de 1 y los sumamos a más b. Compuerta NOR. ¿Qué es la compuerta NOR? En este caso, esta compuerta solo tiene una entrada y una salida, y esta actúa como un inversor. Para esta situación, en la entrada se colocará un 1 y en la salida otorgará un 0. Y en el caso contrario, esta recibirá un 0 y mostrará un 1. Por lo cual, todo lo que llegue a su entrada serán inversos a su salida. Mira, todo lo que llegue en 0, la salida 0 que recibe y lo mostrará el 1 y aquí el contrario, igual. Compuerta NAND, también denominada como AND negada. Esta compuerta trabaja al contrario de la AND, ya que al no tener entradas de 1 o solamente algunas de ellas están concede un 1 en una salida, pero si esta tiene todas sus entradas en 1, la salida se presenta con un 0, como lo vemos acá. A compuerta NOR. ¿Qué es la compuerta NOR? Así como vimos anteriormente, la compuerta NOR también tiene su versión inversa. Esta compuerta, cuando tiene sus entradas en estado 0, su salida estará en 1, pero si alguna de sus entradas pasa por un estado, sin importar en qué posición, su salida será un estado 0. Compuerta source, también llamada OR exclusiva. Esta actúa como una suma binaria de un dígito cada uno y el resultado de la suma sería la salida. Otra manera de verlo es que con valores de entrada igual, el estado de salida es O y en valores de entrada diferentes la salida será 1. Con la salida que es la B y la entrada la A. Diferencia, la inversa. Compuerta XNOR. Esta es, esta es todo lo contrario a la compuerta SOR, ya que cuando las entradas sean iguales se presentará una salida en estado 1 y si son diferentes las salidas serán un estado 0. Compuerta IF. Esta compuerta no es una muy utilizada o reconocida, ya que su función
funcionamiento en estados lógicos es parecido a si solo hubiera un cable conectado porque exactamente lo que se le coloque en la entrada encontrará en la salida, pero también es conocido como un buffer. En la práctica se utiliza como amplificador de corriente o como seguidor de tensión para adaptar impedancias. Sistema embebido. ¿Qué es un sistema embebido? Es un sistema de computación basado en un microprocesador o un microcontrolador diseñado para realizar una o algunas pocas funciones dedicadas frecuentemente en un sistema de computación en tiempo real. Al contrario de lo que ocurre con los ordenadores de propósito general como ejemplo. Una computadora personal o PC que están diseñados para cubrir una amplia gama de necesidades. Los sistemas embebidos se diseña para cubrir necesidades específicas. Es un sistema embebido. La mayoría de los componentes se encuentran incluidos en la placa base, tarjeta de video, audio, móvil, etc. Y muchas veces los dispositivos resultantes no tienen el aspecto de lo que suelen asociarse a una computadora. Lógica combinacional. ¿Qué es una lógica combinacional? Se denomina sistema combinacional a la lógica combinacional o todo sistema lógico en el que sus salidas son función exclusiva del valor de sus entradas en un momento dado sin que intervengan en ningún caso estados anteriores de las entradas o de la salida. Las funciones booleanas compuestas por operadores OR, AND, NAND, SORT se pueden representar íntegramente mediante una tabla de verdad, por tanto carecen de memoria y de retroalimentación. ¿Qué es una FPG y en qué consiste la lógica paralela? Es un complejo circuito integrado digital programado compuesto por bloques lógicos figurables CLB y puertas de entrada, salida I/O, cuya interconexión y funcionalidad puede ser programada mediante un lenguaje de descripción especializado. Su principal característica y ventaja es que pueden programarse para un trabajo específico o cambiar sus requisitos después de haberse fabricado. Esto también implica que en muchos casos se pueden hacer cambios físicos sin hacer modificaciones costosas en la placa que lo soporta. Muchas gracias.